En esta sesión, la sesión 4, vamos a ver qué es el liberalismo y cuáles son las revoluciones liberales que se produjeron a lo largo del siglo XIX, tras la Revolución Francesa. El liberalismo, como ya habéis visto en el anterior tema, aparte de ser una teoría económica, que ya sabéis cómo funciona, también es una teoría política. Y esta teoría política, aquí tenéis un esquema para saber cómo funciona. El liberalismo se va a oponer en política a las siguientes cuestiones. La primera de ellas es al absolutismo. ¿Por qué? Porque el absolutismo representa la idea de una monarquía donde solamente el rey tenía el poder. ¿A quién se va a oponer también, por lo tanto? A aquellas personas que tienen privilegios, es decir, el clero y la nobleza. Evidentemente, estas dos esferas de poder, tanto la monarquía como la nobleza y el clero, van a representar lo que era el antiguo régimen y por lo tanto la no representación de esta capa social que es la burguesía que está a favor de este nuevo sistema político y económico. Claro, la burguesía se encuentra, digamos, en esa pirámide social que vimos al principio de curso, se encuentra como a mitad camino, como aquel grupo que quiere ser, pero no llega a ser del todo gente privilegiada. Pero claro, al encontrarse a mitad camino, va a ver que por arriba va a topar con esa monarquía que tenéis aquí y con esa nobleza y clero, es decir, con los estamentos privilegiados. Claro, también se va a oponer al ascenso económico de las clases populares, porque supondrían también una forma de limitar el poder que podían tener, dado que estas clases populares las sentían un poco como enemigos, como si les fueran a hacer competencia. Y por otro lado se van a poner los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? Mirad, a partir del domestic system que vimos en el primer tema, es decir, el trabajo doméstico, se van a crear pequeñas fábricas o protofábricas que de alguna forma van a derivar a una situación de aquellos trabajadores que están dentro de esos mismos edificios, a una situación bastante nefasta. Y esta situación, de alguna forma, va a hacer que esos sindicatos, ese grupo de sindicatos que van a trabajar para defender los derechos de los trabajadores, se vean en el punto de mira de la burguesía. Tan básico porque los sindicatos van a apoyar y proteger a los trabajadores de aquellas fábricas en las que la burguesía que está a favor del liberalismo son propietarios. Así que tenéis que tener en cuenta eso. Por otro lado, en economía, vamos a ver que el liberalismo se va a oponer en economía a la intervención del Estado. Es el libre mercado que vimos también el tema pasado. Y también se va a poner a que haya trabas a la libre circulación de mercancías, a que haya trabas en que haya aduanas, que haya impuestos, que haya limitaciones, porque lo conciben como que no es natural para la economía, o por lo menos para que de alguna forma haya una economía fuerte y sana. Por otro lado, ¿cuáles son los rasgos estrictamente políticos que tenéis dentro del liberalismo? Lo principal de todos los tenéis aquí a vuestra izquierda. Va a defender las libertades y derechos individuales de pensamiento, de conciencia y asociación, tal como ocurre hoy en día. Va a perseguir también que haya igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley. La soberanía nacional, es decir, el poder, ahora va a recaer sobre el pueblo, ya veremos cómo, porque puede ser a través de un sufragio censitario o universal, ya veremos cómo, pero está en el pueblo, básicamente está en el pueblo, y no en el monarca, tal como la restauración sostenía. Si os acordáis, como hemos visto en estas anteriores sesiones, la restauración, ese grupo de países absolutistas que luchan contra la Francia de Napoleón, logran deponer a Napoleón, enviarlo a la isla de Santa Elena, aislado totalmente, y restablecer la monarquía absoluta en Francia. Por lo tanto, ¿qué creían los liberales? Que la soberanía recaía en la nación y no al monarca absoluto, tal como decían estos países absolutistas de la restauración. Evidentemente, esto va a dar lugar a que la división de poderes que Montesquieu ideó con la Ilustración se asentara de forma definitiva. De hecho,
hay una cosa que hace el Estado ahora, que es controlar la gestión pública, es decir, controlar lo que es propiedad del Estado. Pero va a hacer otra cosa que de alguna forma va a afear un poquito eh, esa imagen un poco de democracia falsa, ¿vale? Porque no estamos hablando aún de países democráticos, ni mucho menos. Aún nos queda mucho para llegar a ello. Pero va a falsear esa imagen liberal, ¿no? Y es que va a controlar la libertad de prensa y opinión. Cuando un Estado controla la libertad de prensa, es decir, toda la prensa de cualquier ámbito va a hablar a favor y nunca en contra del Estado, y cuando el Estado controla también la opinión, estamos hablando prácticamente, por no decir que sí, de regímenes dictatoriales, es decir, son dictaduras. Claro, ¿qué va a matizar esa dictadura? Que, como tenéis aquí, finalmente exista una ley fundamental o constitución o código civil, como queráis llamarlo, al final es todo lo mismo. Una constitución que estuviese por encima del rey y que encarnase esa soberanía nacional. Por lo tanto, ¿qué va a significar el liberalismo? Un cambio social, garantiza que la burguesía suba al poder, va a instaurar un orden clasista basado en la riqueza y no los privilegios, como pasaba antes. Antes, para estar en un estamento u otro, podías tener poca capacidad económica, pero en cambio muchos títulos nobiliarios, lo cual tú estabas en la clase, perdón, en el estamento privilegiado. Pero ahora, si no tienes cierta riqueza económica, cierto poder adquisitivo, vas a estar en una clase o en otra clase. Y ya veis que esas clases, esa división en clases es porosa. Tú vas a poder subir y vas a poder bajar según tu momento económico. Por lo tanto, vemos que se pasa también a partir de 1848, tal y como tenéis aquí, de un régimen donde el sufragio es censitario a uno universal, donde solamente los hombres mayores de edad, las mujeres ya sabéis que aún no, los hombres mayores de edad van a poder votar, sin restricción económica. ¿De acuerdo? Vamos a saltarnos esto y vamos a ver cuáles fueron las revoluciones durante este siglo XIX. Vamos a tener 3 décadas, la de los 20, la de los 30 y casi la de los 50, ¿vale? Estas décadas se van a caracterizar por lo siguiente. Por un lado, vamos a ver que la revolución de 1820 tiene un carácter antiabsolutista y nacionalista. Nacionalista, ¿por qué? Porque hay muchos territorios que dependen de imperios, como es España, como es el Imperio Otomano en Turquía, que de alguna forma van a ver que depender de ese imperio no es bueno para ese territorio. Es más, es antinatural y es muy artificial. Es el caso de Grecia. Grecia hay un resurgimiento de nacionalismo porque Grecia fue absorbida por el Imperio Otomano y nada más lejos a la realidad. O sea, Grecia poco tenía que ver con ese Imperio Otomano, es decir, con la Turquía en ese momento. Por otro lado, las colonias americanas de España va a haber también un resurgimiento nacional, un resurgimiento que va a dar lugar a la independencia de todas las colonias americanas, empezando por Venezuela y acabando por Cuba en 1898. Asimismo, en España va a haber un rebrote nacionalista antiabsolutista también. Y por otro lado, Portugal y Nápoles también lo van a vivir. ¿Qué más vamos a ver? Van a haber una serie de sociedades secretas que van a impulsar estas revoluciones. Evidentemente, si estamos hablando de países donde había una monarquía absolutista, no podemos hablar del liberalismo como un sistema pleno, eficaz y oficial. Va a haber esas sociedades son las que van a tratar de instaurar desde el oscurantismo, desde la parte trasera de la oficialidad, estas nuevas ideas. Claro, aquí vais a ver que el ejército va a tener una especial importancia tanto para parar como para ayudar a esas revoluciones y que va a haber cierto éxito. Aquí hablamos de un fracaso relativo, pero bueno, cierto éxito, porque sí, porque vamos a ver que ya en 1811, por ejemplo, Venezuela ya ha sido independiente, ya es un país independiente. ¿Qué va a ocurrir en cambio en la Revolución de 1830? Que esas ideas antiabsolutistas se van diluyendo. ¿Por qué? Porque las monarquías las monarquías absolutistas se van perdiendo. Se van perdiendo, por lo tanto no es necesario tener ese pensamiento antiabsolutista porque ya no existe. Ahora, esa revolución va a ser liberal y nacionalista. Un ejemplo, la independencia de Bélgica.
Bélgica es un país donde viven dos lenguas oficiales, que es el flamenco y el francés. ¿Por qué? Porque esa parte donde se habla francés era parte de Francia y la parte en la que se habla flamenco era la parte que dependía de los Países Bajos. Ahora se va a crear un país, a mi juicio, un poco artificial, porque hoy en día se siguen arrastrando esas diferencias, incluso culturales, que hay dentro del mismo país, bastante arraigadas, por cierto, que están dificultando actualmente muchas veces la gobernabilidad, que haya un gobierno fuerte, etcétera. Ese país va a ver cómo, gracias al liberalismo y al nacionalismo, se crea. Ya no depende ni de Francia ni de Países Bajos. ¿Y qué ocurre en Francia? En Francia, con la restauración, con la caída de Napoleón, llegan los Borbones. Pero ahora hay un cambio dinástico. Pasamos de los Borbones a la familia Orleans. ¿Y qué hace la familia Orleans? Implantar una monarquía liberal. Una monarquía que se va a parecer mucho a la monarquía parlamentaria que vimos en el tema anterior en Inglaterra. Pero claro, esto va a durar apenas 20 años, porque si os fijáis aquí en la Revolución de 1848, Francia va a vivir la abdicación de su rey, de Luis Felipe de Orleans, va a proclamar la Segunda República y al frente vamos a tener un régimen autoritario de nuevo. ¡Ojo! ¿De quién? De Luis Napoleón, ¿vale? Familiar de Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles son las causas que van a empujar a que exista esta revolución de 1848? Las causas van a ser económicas. ¿Por qué? Porque hay una crisis agrícola, porque hay una crisis industrial, porque hay una crisis financiera. Todo ello auspiciada por las cosechas, por la falta de liquidez, por no pagar impuestos cuando no se han podido pagar impuestos. Y a esto se le va a unir un movimiento social que antes no existía. Un movimiento social que nace sobre todo, que es lo que veremos en el próximo tema, nace sobre todo de las fábricas y ese movimiento obrero. Y gracias a ese movimiento obrero y a la instauración de nuevas ideas, sobre todo desde el ámbito socialista, como es el marxismo, el anarquismo, el socialismo utópico, ¿vale? Gracias a esas ideas, vamos a ver que ese movimiento obrero va a pedir una república en la mayoría de los países y va a ser una república socialista que tenga en cuenta las necesidades de esas clases más bajas, de esas familias más pobres que antes no se tenían en cuenta. Asimismo, vamos a ver que en 1848 se va a producir la unificación de Italia y de Alemania y que es una revolución que, aparte de ser liberal y nacionalista como la de 1830, va a ser popular porque ahora los obreros, las clases populares también van a participar. Y socialista porque esas nuevas ideas sociales van a tener hueco en esas protestas. Aquí tenéis un texto, una imagen en el que podéis ver cómo se combate desde Francia, cómo el pueblo combate por la República Francesa, ¿vale? Aquí el liberalismo lo que va a auspiciar, lo que va a proporcionar es una ideología perfecta para aquellas personas que reclamaban libertad, una libertad para desarrollar sus negocios, una libertad personal también. No quieren ver que el Estado interviene en eso, sino que el Estado solamente se tiene que limitar a sus tareas como Estado, no a la economía en sí. Por lo tanto, ven innecesaria la intervención estatal. Y muy pronto, tal como dice aquí, se va a ver que esas voces que defienden la extensión de los derechos políticos a todos los ciudadanos varones y las libertades colectivas va a ser más amplia y cada vez va a tener más apoyo. Y se va a poner, por lo tanto, más atención a que haya más igualdad social, a que haya más servicios públicos como la enseñanza, la sanidad. Y esto, ahora sí, es el principio de las ideas democráticas. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta y veremos también en la próxima sesión. Nos vemos.